Más que entre nuestro compañero y comenzamos. Va. Vale. Entonces, estamos viendo la clase anterior. Vimos el fin de la Edad Media, ¿no? Y les habían explicado que existían dos procesos en donde se podían marcar el fin de la Edad Media. El primero era la caída de Bizancio o de Constantinopla. Y la segunda proceso que también podría marcar el fin de la Edad Media era el descubrimiento de América. Esos eran los dos procesos en donde podían mostrarse como el fin de la Edad Media. ¿Qué es lo que marca el fin de la Edad Media? La necesidad por marcar nuevas rutas comerciales y por ende el descubrimiento del nuevo mundo en ese momento. Posteriormente lo que vamos a llamar la Edad América, por Américo Vespucio. Ok, de ahí vamos a iniciar un nuevo proceso que se llama el absolutismo. La idea del absolutismo es que una persona, en este caso el rey, tenía el poder completo del Estado. Por eso absolutismo, poder absoluto. Va a haber varios reyes absolutistas. En el caso de, como nos va a servir para más adelante, Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germano, sí, es el del chocolate. Vamos a considerarlo el primer rey absolutista de España. Carlos I, el descubrimiento de América se da durante el gobierno de Fernando II e Isabel I. Fernando II de Aragón y Isabel I de Castilla, los reyes católicos de España. Por eso tenemos la estación del metro Isabel la Católica, justamente es por ella. Van a tener una hija que va a ser Juana I, también llamada como Juana la Loca. Va a perder la cordura porque su esposo, Felipe el Hermoso, pues va a tener muchas consortes y pues a ella no le va a parecer. Y pues la van a considerar loca por no aceptar eso. Felipe el Hermoso es justamente heredero de la corona de Flandes y por ende viene siendo heredero del Sacro Imperio Romano. Por eso Carlos I va a heredar ambos imperios y por eso tiene dos títulos, el título español y el título del Sacro Imperio Romano. Carlos, cuando muere, va a separar su imperio en dos. Una parte se la va a dejar a Felipe II, que va a ser el rey de España, y la otra parte va a ser el Sacro Imperio Romano, se lo va a dejar a otro de sus herederos. No me acuerdo cómo se llama el otro heredero. Justamente Felipe pues no va a querer que volver a tener que dividir su imperio y va a querer más bien consolidarlo. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Entonces va a tener relaciones entre primos, entre hermanos, y 1, 2, 3 generaciones después, es decir, su bisnieto, va a ser Carlos II, también llamado el Hechizado. Va a nacer con tantos problemas genéticos que va a morir pues ya sin descendencia, no va a poder tener descendencia, y aquí se va a acabar justamente el imperio de los Austrias. ¿Cómo va a continuar la corona española? Va a continuar justamente el otro hijo de Carlos, que se quedó con el Sacro Imperio Germano, se va a conocer a partir de ese momento como la familia de los Borbones. Entonces la familia de los Borbones le van a prestar a un rey, un príncipe, a Carlos, ¿no? Bueno, a España, y de ahí va a empezar la familia Borbona a dominar España, y justamente cuando veamos nosotros el proceso de la colonia, vamos a hablar de las reformas que van a hacer los Borbones, las reformas borbónicas, ¿va? Entonces, en España, justamente Carlos I y posteriormente Felipe II van a ser los reyes absolutistas de España. Cuando nosotros hablamos del absolutismo, nosotros normalmente vamos a pensar en Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Va a ser rey absolutista de Francia. Él va a ser el Palacio de Versalles, y su frase más icónica es: el Estado soy yo. Es decir, lo que yo diga, lo que yo haga es parte del Estado. También se le va a conocer como el Rey Sol porque él, para poder concentrar el poder absoluto, lo que va a hacer es meter a toda la nobleza como en la casa de los nobles, ¿no? Ahorita como la casa de los famosos. ¿Para qué? Para que en vez de que los nobles se organicen contra él, pues él va a ser como
jefe, la jefa, y les va a meter cizaña. Y entonces van a estar peleando la nobleza entre ellos. Esa es una forma de controlarlos. La otra forma de controlarlos es que él va a hacer... va a utilizar el teatro y la música, junto con el ballet, para pues también mantenerlos distraídos de alguna forma. Se le va a llamar justamente el Rey Sol porque va a ser una obra de Molière donde él va a representar al dios Apolo. El dios Apolo es el dios griego de los rayos del sol. Entonces, por eso se le va a conocer como el Rey Sol. Y justamente aquí, a donde va a meter a todos los nobles para él estarlos controlando, ya sea con obras de teatro, ballet y cosas así, o metiéndolo cizaña entre ellos, va a ser en el Palacio de Versalles. Por eso el Palacio de Versalles también está a las afueras de París, para que estuviera como alejado del pueblo y pues ahí tuvieran su casa de los nobles, ¿no? Su Big Brother ahí. Justamente el absolutismo se va a basar en un filósofo que va a ser Thomas Hobbes. Él va a escribir el Leviatán. Thomas Hobbes va a vivir en un momento de la historia donde va a ser un tanto caótico. ¿Por qué va a ser caótico? Porque los nobles era muy común que se rebelaran contra el rey. Recuerden que venimos de la Edad Media, y en la Edad Media incluso había nobles que tenían más poder que los reyes. Entonces eso generaba conflictos pues, entre la corona y los nobles. Thomas Hobbes justamente con ese momento histórico en el que va a vivir, va a pensar que los hombres solo están buscando su interés personal y por ende el hombre es malo, porque en busca de ese interés personal va a cometer lo peor. Entonces, la idea de Thomas Hobbes es que el hombre es malo por naturaleza y la forma de poder controlar al hombre es por medio del Estado. ¿Cuál es la idea del Estado? Pues que seas un solo hombre el que gobierne, y básicamente pues es la voluntad de ese hombre, pero por lo menos vamos a saber a qué atenernos, ¿no? Es como de si conozco a esa persona que nos va a gobernar, puedo saber pues cómo se va a ir orientando el Estado. Todo esto lo va a definir en el Leviatán. El Leviatán, figura mitológica bíblica, es un monstruo que abarca todo, y justamente él va a pensar que el Estado es como ese monstruo. El Leviatán va a abarcar todo, se va a meter en todo, ¿no? Entonces justamente para poder tener un control, incluso se tendría que meter en nuestra vida personal de alguna forma. La gran mayoría de los reyes absolutistas van a tomar en ese sentido a Hobbes como su visión como justificación de por qué tienen que tener el poder absoluto. Además de Hobbes, van a existir otros 4 pensadores de la Ilustración muy importantes. El primero es John Locke. John Locke, su filosofía va a rondar alrededor, también lo vamos a ver en filosofía por otra situación, pero ahorita lo que nos va a interesar es que John Locke pensaba que el humano nace igual que todos los demás y por ende tiene el derecho a ser igual, o por lo menos poder desarrollarse en igualdad de condiciones. Entonces John Locke va a pugnar por la igualdad del hombre más que del humano. Un segundo filósofo va a ser Montesquieu. Montesquieu va a estar en contra de la visión absolutista de Thomas Hobbes, y él va a decir que tendría que dividirse el poder. Debería haber un sistema de pesos y contrapesos. La idea de estos es que quien va a controlar un poder tiene que ser otro poder igual de fuerte. Entonces el Estado se tiene que dividir en varios poderes y entre ellos se tienen que limitar. Si uno quiere crecer mucho, los otros dos poderes o los demás poderes pues van a tener que limitarlo, porque si un poder crece mucho, empieza a limitar a los demás. Entonces, esos poderes se van a estar peleando. En específico, Montesquieu ya va a proponer un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, ¿no? Lo que actualmente tenemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los 3 poderes que nosotros tenemos en nuestra forma de gobierno en nuestra república, Montesquieu ya los estaba proponiendo. Y Rousseau va a definir algo que se va a llamar el contrato social. Rousseau va a decir que la libertad que el hombre tiene es muy distinta cuando vive en sociedad a cuando vive solo, ¿no? Si nosotros viviéramos en la nada, en medio de la nada, ¿qué pasaría? Que yo tendría que buscar cómo cosechar o cazar mi alimento, tendría que buscar cómo formar mi ropa, tendría que hacer mi casa, entonces tendría que hacer un montón de tareas. Al momento de que yo vivo en sociedad, puedo, si bien tengo que convivir con otras personas y por
Ende podría pensar que en esa convivencia me tengo que tener ciertas restricciones. También es cierto que vivir en sociedad me permite otras cosas. Por ejemplo, yo ya no tengo que preocuparme actualmente por pensar qué voy a comer, ¿no? Yo de alguna forma encontramos formas de que las personas se enfoquen en ciertas situaciones y entonces poder negociar con nuestros bienes. Y por ende vamos a tener una libertad distinta, porque ya voy a tener una libertad de tiempo más que de acciones. Sí tengo cierta limitación en lo que puedo hacer, porque vivo en sociedad, pero también tengo la posibilidad de hacer muchas otras cosas que si yo viviera solo no podría. A esto se le va a llamar el contrato social, que todas las personas libremente lo aceptan en teoría. Nosotros, ¿cómo es que lo aceptamos? Básicamente el contrato social también es un contrato que se enseña durante todo el proceso educativo. En el proceso en que los niños se socializan, es decir, aprenden a ser ciudadanos, por decirlo de alguna forma, los niños aprenden las reglas de esas sociedades. Y si bien hay reglas que entre sociedades parecen muy iguales, también es cierto que hay algunas reglas que difieren, ¿no? Si ustedes han visto ahora en redes sociales, hay como trends donde dicen como choques culturales. Justamente esos choques culturales pues son las reglas que esas sociedades aceptaron, que no se comparten. También Rousseau él va a pugnar porque el legislativo y el ejecutivo por lo menos sea elegido de forma democrática y que en específico con el poder legislativo, si una ley no es justa, el ciudadano tiene el derecho y la obligación de no acatar esa ley. En este sentido, por ejemplo, si pensáramos durante la Segunda Guerra Mundial, en el bando alemán, muchas cosas de lo que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver más adelante, eran legales. Entonces Rousseau diría que los alemanes tenían el derecho y la obligación de no respetar esas leyes, porque no eran justas, ¿no? Y el último filósofo que vamos a ver de esta época va a ser Voltaire. Voltaire va a pugnar por la libertad de expresión. En específico, una frase muy común de Voltaire es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a poder decirlo o a expresarlo, ¿no? Y justamente si se dan cuenta, por lo menos la filosofía de Locke, la igualdad de los humanos, la idea de Montesquieu, la división del poder, el contrato social de Rousseau y la visión de la libertad de expresión de Voltaire, son 4 pilares de cómo se forma nuestra forma de gobierno. Gran parte de las formas de gobierno actuales están basados en este proceso, en el proceso de la Ilustración. El proceso de la Ilustración va a generar 2 eventos importantes. El primero va a ser la Revolución Francesa y el segundo va a ser la independencia de las 13 colonias americanas. Esas 2 situaciones van a ser los que van a difundir mucho las visiones de la Ilustración. Además de esta filosofía ilustrada, también se va a generar economía ilustrada. Ay, tengo que quitar a esta persona. Pero bueno. 2 personas que van a pugnar por un tipo de economía distinta, donde no todo esté controlado por la nobleza o por los reyes, van a ser tanto Adam Smith como David Ricardo. Ellos van a pugnar por una libre transacción de bienes por el momento. Adam Smith, en específico, uno de sus libros más importantes, tiene 2 libros importantes, pero en el que ahorita nos vamos a basar, es La riqueza de las naciones. Así es como se conoce, tiene un nombre más largo, es como el Tratado del Desarrollo y la Riqueza de las Naciones, algo así se llama, ¿vale? Pero en general se conoce como La riqueza de las naciones, el libro de Adam Smith. Smith ahí va a pugnar porque lo que puede hacer que se desarrolle la economía es la libre transacción de bienes. Y él va a dar como una visión de que el hombre busca también su propio beneficio, parecido a Hobbes. Pero más que pensarlo como algo malo, que el hombre busque su propio beneficio, Adam Smith va a decir que eso es bueno, porque las personas, los artesanos, los panaderos, todas las personas que trabajan en general, no hacen su trabajo tanto por pensar que ese trabajo le hace un bien al otro, sino más bien porque están buscando su propio bien. Y la forma en cómo vamos a mediar nuestra forma de organización va a ser pues básicamente el comercio. Smith hace un montón de visiones, de
De ejemplos, uno de los ejemplos más populares de este libro es que el panadero no hace pan porque le quiere hacer bien a su comunidad dándoles pan, sino que el panadero hace pan para poder venderlo, y con lo que gane de vender el pan, poder obtener sus propios bienes. En ese sentido, el panadero no está buscando el bien de los demás, sino que su bien personal. Y justamente, como la forma en cómo estamos mediando ese interés personal es por el comercio. Y básicamente lo que va a proponer Smith es que esa debería ser, que el Estado no se debe meter en el comercio, en el sentido de limitar qué se puede vender, qué no y quién lo puede vender. Lo que tendría que hacer, y eso ya lo va a hacer hacia el final del libro, de la riqueza de las naciones, por ahí del capítulo 13, si mal no recuerdo, es que el Estado lo que tiene que hacer es regular de alguna forma para que no haya monopolios, es decir, que no sea una persona o un pequeño grupo de personas los que tengan el poder sobre algún bien, sino que más bien el Estado tendría que buscar que ese poder no se concentrara de alguna forma. También va a hablar sobre la tecnología y de por qué la tecnología es buena para el comercio. Justamente los pilares de la economía para Adam Smith va a ser la libre producción y el desarrollo de tecnología para esa producción. ¿Qué más? Y uno de sus... también una idea muy común de Adam Smith es algo que se llama la mano invisible. Justamente diría, lo que va a decir Adam Smith es que la economía es como una mano invisible que media entre los intereses personales. Esta idea de la mano invisible lo menciona dos veces, una vez en este libro y una vez en su segundo libro que habla sobre los sentimientos del hombre, algo así, ¿no? Que justamente trata de decir en sus dos libros, en ese habla sobre economía y en el segundo trata de describir él cómo ve al hombre. Y le faltó un tercer libro que nunca se logró, que sí era más propiamente de filosofía, pero pues ese nunca lo logró escribir, ¿no? Se quedó con esos dos libros. El segundo filósofo va a ser David Ricardo. David Ricardo, además, él va a pugnar sobre todo por la especulación de los bienes. ¿En qué sentido? Que por algunos contratos, por ejemplo, yo podría pensar, el próximo año va a haber sequía, ¿no? A lo mejor yo ahorita lo pienso. Y mi interés es yo tener agua. Entonces yo en este momento podría hacer un contrato con XY persona para que el próximo año me venda el agua a cierto precio. Ahí básicamente lo que se está midiendo es incertidumbre y por tanto estamos especulando por lo que va a pasar el próximo año. Si con quien estoy negociando él cree que no va a haber sequías, pues tal vez podemos llegar a un precio muy barato. ¿Qué pasaría si hay sequía? Y entonces yo me tengo que comprometer a comprarle a él el agua y al precio que acordemos, ¿no? Por lo tanto, puede pasar lo siguiente. Si hay sequía, pues yo gano, porque yo supondría que el precio es más barato de lo que se lo venderían a las demás personas. Pero si no hay sequía, él va a ganar, porque a mí me lo vendió más caro de lo que seguramente se lo estaría vendiendo a las demás personas si no hay sequía. ¿Más o menos entendemos la idea? Ese mercado hasta la actualidad existe, que son los bonos de agua, los bonos de petróleo, donde justamente son como seguros de un precio. Por ejemplo, México normalmente cada año compra un bono del precio. Y entonces, si el mercado no le compra a México en cierto precio el barril de petróleo, un banco le paga a México el faltante. Pero si hay mucho sobrante, parte de ese sobrante se lo va a quedar el banco. Eso es un mercado de bonos y existe en la actualidad. Entonces, esa va a ser la economía ilustrada, que van a ser las bases de lo que más adelante vamos a llamar capitalismo. Las ideas de la ilustración van a poder distribuirse a lo largo de Europa y de América, por lo menos de Norteamérica, por medio de la enciclopedia. La enciclopedia es un compendio de todo el conocimiento que existía hasta esa época. Conocimiento político, filosófico, matemático, científico, etc. Quienes van a hacer esta labor van a ser dos personas, que van a ser Denis Diderot y D'Alembert. Su proyecto entonces va a ser buscar todo el conocimiento de esa época, hacerlo en un libro, en este caso la enciclopedia, que son varios tomos. Justamente, por ejemplo, D'Alembert, yo soy matemático, yo estudié algunos desarrollos matemáticos que va a hacer D'Alembert, por ejemplo.
Entonces, son personas de la Ilustración, nobles, evidentemente, porque ¿quién puede comprar una enciclopedia? Digo, una imprenta, pues en ese momento solo la nobleza, y además, ¿quién va a comprar esos libros? Solo la nobleza. Entonces, las ideas de la Ilustración se van a extender por toda Europa y América gracias a estas dos personas. Justo, la Ilustración va a dar paso a un segundo proceso absolutista, que también se le va a llamar absolutismo ilustrado. Y una frase que puede ayudarnos a resumir qué es el absolutismo ilustrado es: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, van a buscar desarrollar a sus sociedades. Algunos de ellos van a pugnar por tratar de alfabetizar a toda su población, darle educación, darle seguridad médica. Otros van a pugnar por crear universidades y apostar por la ciencia, por desarrollos tecnológicos. La idea justamente es que el pueblo es tonto y el pueblo no sabe decidir. Por lo tanto, quienes van a decidir qué es bueno para las personas van a ser los absolutistas. Todo para el pueblo, ellos van a buscar que su población mejore, pero no se le va a consultar nada al pueblo, porque ellos no saben lo que quieren, ¿va? Los grandes absolutistas en esa época va a ser Carlos III, en España. Él ya es parte de los Borbones. Luis XV, el hijo de Luis XVI, en Francia. En Rusia, Catalina II, también conocido como Catalina la Grande. En Austria, José II. Y en Prusia, Federico II. Entonces ellos se trabajaron la... Y más o menos son contemporáneos. Lo cual pues va a generar también cierto descontento, ¿no? Porque imagínense que ustedes lo que necesitan es comer, pero ellos no buscan dar comida. Y entonces lo que van a hacer es generar escuelas, ¿no? Y entonces pues las personas dirán: ¿a mí para qué me sirve que estés gastando dinero en escuelas si me estoy muriendo de hambre, por ejemplo? Si se dan cuenta, como que esta visión se va a estar repitiendo mucho a partir de ese momento en la historia. Aquí no quiero que lo consideren propaganda política, pero bueno, por ejemplo, durante la época del neoliberalismo en México, lo que se pugnó también fue por generar un gobierno de tecnócratas. No sé si se acuerdan que justo como durante el sexenio de Peña Nieto se hablaba mucho de los tecnócratas. ¿Qué eran los tecnócratas? Eran personas estudiadas que sabían cómo hacer las cosas. Y entonces ellos tenían que tomar las decisiones, los tecnócratas. Por ejemplo, actualmente está en discusión muchas cosas. Entre ellas, no sé si ahorita se enteraron que se acaba de aprobar la reforma judicial, y justamente como que hay dos discusiones. Aquí no quiero que lo consideren que estoy haciendo propaganda, solo quiero plantear como estas dos visiones. Una primer visión, que es la que se está proponiendo desde el gobierno actual, que es que la decisión de cómo elegir a los jueces sea por medio de un voto, haciendo un filtro por medio de la Cámara del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Ellos propondrían, pero que al final quien va a tomar la decisión serían por voto popular. La segunda visión es mantener el sistema actual, que en teoría, como debería de funcionar, pues habrá quienes dirán si sí funciona así o no. Yo no conozco el sistema judicial actual para poder dar esta visión. Es que existe una escuela al interior del Poder Judicial, y en esa escuela se van preparando justamente a magistrados y jueces. Entonces, en teoría, es por mérito y conocimiento que esos jueces llegan a donde están. Pero pues también habrá puntos a favor y en contra de estas dos visiones, ¿no? Entonces, justamente esa visión también podría asociarse con esto, que es: el pueblo no está preparado para decidir, entonces que sean los que sí saben. Porque al final, por ejemplo, quienes votan por los magistrados, en primera instancia es la Cámara de Senadores en el sistema actual. Si ellos no se ponen de acuerdo, pues ya es el presidente o presidenta quien elige a los magistrados y jueces, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos sí votan? Porque en teoría ellos sí saben. El pueblo no, sino los senadores, ¿no? Habrá discusiones, ¿no?
Por ejemplo, otra discusión que podríamos tener de esto. Actualmente nosotros votamos por partidos políticos, pero salvo que ustedes militen en un partido político, y muchas veces ni así, los candidatos, por ejemplo, en las elecciones que acabamos de tener, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez, estoy seguro que ninguno de nosotros elegimos que ellos fueran los candidatos. Más bien, el sistema político actual salen los candidatos de alguna forma, cada partido define cómo va a tener ese candidato, y entonces ya que hubo un filtro, el pueblo elige. Entonces, ¿podrían decir que tal vez que nosotros elijamos directamente es complicado? Sí, pero también no es como que se abra a que nosotros tengamos que inmiscuirnos a los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico del PAN, no abre su proceso para nuevas personas desde hace 12 años, ¿no? En específico. Igual el PRI lleva unos 3 años que no abre su proceso para admitir nuevos militantes. Entonces, pues de alguna forma restringen el quién puede participar y el quién no. Hay un sistema distinto, por ejemplo en Estados Unidos, que también tiene muchas fallas, pero bueno, para proponer otro modelo, se podría decir, todas las personas en teoría tienen la obligación de votar en un partido político por qué candidato. Y ya que se tienen a los dos candidatos, en este caso, por ejemplo, que está el proceso que es Kamala Harris y Donald Trump, pues en teoría a ellos ya pasaron por una votación al interior de cada partido, que en teoría todas las personas tienen la posibilidad de votar en uno de los dos partidos, pero solo en uno, ellos deciden en cuál. Y es obligatorio también el voto, ¿no? De alguna forma, no pasa nada si no votan, pero es de alguna forma obligatorio. Y ya que votaron por sus candidatos, ahora sí ya pasan a una votación nacional y ya se pelean, ¿no? Los candidatos, que es lo que ahorita estamos viendo, este segundo proceso. También tiene sus problemas el sistema estadounidense, pero bueno, es otra forma en cómo se podría cambiar la democracia. Pero bueno. Entonces el absolutismo va a tener esta idea. Las ideas, les digo, de la Ilustración van a llegar a Estados Unidos. Y en 1781 se va a dar el proceso de independencia de las 13 colonias, lo que actualmente sería Estados Unidos. ¿Qué contexto global existe en este momento? Inglaterra, que es quien tiene el control sobre las 13 colonias, va a entrar en una guerra contra Francia. Y entonces Inglaterra le va a subir los impuestos a las colonias americanas y además va a poner una serie de reglas que tampoco les va a gustar. Entre ellas, una de esas reglas es que si un militar necesita posada y te la pide, tú tienes la obligación de dársela, no puedes negársela de ninguna forma. Si tú se la niegas, está en posibilidad la corona inglesa de expropiarte tus bienes para que pues, el militar esté. Pero tampoco hay un límite de cuánto tiempo puede estar el militar ahí, entonces podría estar toda su vida y tú tienes la obligación de mantenerlo. Los ingleses justamente, el primer acto de rebeldía que van a hacer contra la corona inglesa, los americanos, va a ser la quema del té. Es decir, va a llegar el té a Estados Unidos y lo van a quemar o lo van a tirar al mar. Entonces los ingleses que estaban radicando ahí, pues no van a poder tener su té. Y eventualmente George Washington y otros personajes van a liderar el movimiento de independencia y lo van a ganar. ¿Quiénes van a apoyar a los independentistas americanos? Van a ser la corona española y la corona francesa. ¿Por qué la corona española? Porque los ingleses en ese momento también pagaban la piratería, es decir, pagaban a personas para que asaltaran a los barcos españoles y parte de lo que robaban se lo tenían que dar a la corona inglesa. Y la corona inglesa defendía a los piratas. Entonces, España y Francia van a darle dinero a los americanos y armas para lograr su independencia, y dentro de los mismos tratados, en teoría España va a afirmar que les van a donar la Florida como acto de buena voluntad y para que no sigan avanzando sobre los territorios españoles, porque en este proceso, ya lo vamos a ver durante la colonia de México, la Nueva España, España va a llegar a estas zonas, ¿no? A este territorio es español. Entonces, para que no avancen, como por buena voluntad, le van a ceder la Florida y otros territorios aledaños a las 13 colonias.
justamente los padres de la independencia americana van a utilizar mucho de las visiones de Montesquieu y de Rousseau para desarrollar su constitución, que su constitución es muy distinta a nuestra constitución. La constitución de Estados Unidos creo que son entre 5 y 10 artículos, que son las enmiendas, y no ha cambiado casi desde su promulgación en la década de los 80, de 1700. Y bueno, como curiosidades, en la bandera de Estados Unidos hay 13 franjas. Cada una de estas franjas representan a cada una de las 13 colonias fundadoras. Y a la par, estrellas, que la idea que tenían Estados Unidos es cómo iban a seguir desarrollándose. Era muy probable que las personas solitas quisieran ser parte de Estados Unidos y entonces se le iban a ir agregando estrellas por cada estado nuevo que surgiera, de alguna forma. ¿Va? Y bueno, en 1783 va a suceder la erupción del volcán Laki. Va a ser un año completo, entre el 83 y el 84, que este volcán va a estar haciendo erupción. ¿Qué va a provocar este volcán? Algo que se llamaría invierno volcánico. Va a lanzar tanta ceniza a la atmósfera que no va a pasar los rayos del sol hacia acá, ¿no? Es como que estuviera nublado todo el planeta, ¿no? Durante varios años. ¿Qué va a provocar esto? Que como va a entrar menos cantidad de energía solar, las plantas van a morir y va a generar una hambruna mundial. Se cree que esta erupción va a hacer que entre el 10 y el 25% de la población mundial muera por hambre. ¿Por qué les menciono esto? Esto es para... A veces creemos que como que la historia surge por los grandes pensadores, ¿no? Que hubo un revolucionario que dijo, yo me levanto en armas, y toda la gente dijo, sí, vamos, ¿no? Como que una persona tiene gran convencimiento. Y muchos actos políticos, históricos que van a suceder, realmente no son directamente causados por las personas, sino que hay otras situaciones. Justo como va a generar una hambruna durante varios años, en específico, va a ser un antecedente de la Revolución Francesa, esta erupción, ¿no? Son 10 años donde va a haber hambruna. Entonces, la gente pues, va a tener hambre. Cuando uno tiene hambre, además de que muere gente, uno se pone de malas. Entonces, la gente estaba enojada por hambre. Y justamente con el inicio de la Revolución Francesa, en 1789, se va a dar el inicio a la edad contemporánea. ¿Qué va a pasar? Hoy vamos a acabar el proceso de la Revolución Francesa en 15 minutos. Mande. Ok. Si se acuerdan, yo les había dicho ya hace 8 días que durante la imprenta de Gutenberg, si bien era de tipos móviles, también iban a empezar a ver grabados. Y con esto iban a hacer, pues, difusión también de ideas políticas. Lo que ven a la izquierda es una caricatura que circulaba en Francia. ¿Qué pasaba? En esa época, el rey Luis XVI había concedido tanto al pueblo como a los nobles y al clero el poder votar para tomar ciertas decisiones. ¿Cuál es el problema? Entonces va a separar a la población en lo que se van a llamar los 3 estados. El primer estado es la nobleza, el segundo estado es la iglesia y el tercer estado es el pueblo. Y se va a hacer no una asamblea, se va a hacer una cámara para discutir todas las decisiones. ¿Cuál es el problema? Que si la iglesia y los nobles se ponían de acuerdo, era suficiente para que no importara lo que opinara el pueblo, que era la mayor población. Entonces, básicamente, el rey gobernaba con la iglesia y los nobles. Y ya, no había más voto que ellos. Ese era el único voto que valía. Justamente en esta caricatura, lo que vamos a ver es al primer estado, que es el de la derecha, el segundo estado, que es el de la izquierda, la iglesia, sobre lo que van a mencionar que es el tercer estado, los trabajadores. Si se dan cuenta, en esta caricatura, tanto el primer como el segundo estado se ven felices, gordetes, con ropa completa, limpia. ¿Cómo sé que ese es el segundo estado? Por la cruz. Y es el primero por la estrella que tiene que ver con los militares. Y van a estar encima del tercer estado, que el tercer estado se le va a ver con ropa rota, cansado, viejo en específico,
y cómo el tercer estado básicamente está cargándolos a ellos. Y pues bueno, el tercer estado se va a organizar y va a conformar lo que se va a llamar la asamblea. ¿Cuál es la idea de la asamblea? Que el tercer estado tuviera más representación y pueda tomar más parte en la toma de decisiones. Justo para que fuera reconocido como un poder más, lo que van a hacer es mandarle una invitación al primer y al segundo estado para que sean parte de la asamblea y entonces se reconozca como un poder legítimo de la corona francesa. El primer estado va a negarlo, va a rechazarlo, pero va a convencer a que el segundo estado sí sea parte de la asamblea para que haya un equilibrio, para que hubiera un contrapeso, porque dijeron no, el tercer estado, el pueblo está tan enojado que van a hacer leyes muy disparatadas. Y pues básicamente lo que querían era como distribuir el enojo para que eventualmente el enojo se acabara y pues no hubieran grandes cambios, ¿no? Esa era la idea, que se dilatara. ¿Qué va a generar esta asamblea? Va a generar, bueno, el enojo va a seguir creciendo por el hambre. Y no sé si ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, ahí representaron a la decapitación de ella, María Antonieta. María Antonieta fue una reina muy odiada, esposa de Luis XVI. Está fácil de aprenderse, ¿no? Luis XIV fue el rey sol, absolutista. Luis XV, absolutista ilustrado. Luis XVI, la Revolución Francesa. No se fueron seguiditos. María Antonieta la definiríamos actualmente como una whitexicana, una persona muy alejada de lo que vive el grueso de la población. Y entonces va a tener una serie de frases muy desafortunadas. Una de las frases más recordadas, que hay quienes dicen que nunca lo dijo ella, pero pues a la gente le llegó el chisme de que ella lo había dicho, que es que justamente cuando la gente estaba enardecida en el levantamiento en armas, le dicen a María Antonieta, oiga, es que la población está enojada porque no hay pan. Y María Antonieta va a contestar, no hay pan, pues que coman pasteles. Y eso les enojó mucho a la población francesa, ¿no? Al punto de que, además de muchas otras situaciones, van a terminar odiando mucho a María Antonieta. Personalmente creo que más bien María Antonieta tal vez no era mala en sí, o sea, no es que fuera odiada por mala, sino que estaba tan desconectada de lo que pasaba en el resto de Francia, que va a ser una serie de situaciones que va a enojar a la población. Tal vez no por malicia, solo porque desconocía. Sí, es la esposa de Luis XVI, es la reina. Y pues bueno, justamente la Bastilla va a ser una cárcel política, donde van a meter a todos los nobles que estén a favor de la asamblea. Los van a meter a la Bastilla. Por eso, y bueno, también a población en general, que estuviera a favor de la asamblea, muy deseosa, la van a meter a la Bastilla. Como se vuelve una cárcel política, los revolucionarios franceses van a hacer la toma de la Bastilla justamente para liberar a toda esta población que estaba a favor de la asamblea. Y esto es lo que se va a dar como inicio a la Revolución Francesa. Todo eso seguimos en el año 1789, no hemos cambiado. Entonces, el acto que va a dar inicio como tal a la Revolución Francesa, a la parte armada por lo menos, va a ser la toma de la Bastilla. También durante este año la asamblea va a promulgar dos cosas. Una constitución para convertir a Francia en una república y la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, en 1789 va a generar la Constitución para la República y la Declaración de los Derechos del Hombre. Que esto lo van a ver más adelante, creo que en ética, la maestra Nayeli, que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, vamos a quedarnos con que la promulgaron. ¿Cuál es la situación de el hombre? Pues justamente es el hombre, no la humanidad, ¿no? A lo mejor actualmente podríamos considerar que hombres en algunos contextos es un sinónimo a humanidad. Aquí no, sí son hombres masculinos blancos o europeos. Más adelante vamos a ver por qué, como las situaciones en las que van a enmarcar esto. E incluso va a haber más adelante, las revolucionarias francesas van a generar una asamblea de mujeres y también van a promulgar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Sí? Más adelante.
Desde ahí ya podríamos empezar a ver la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer desde entonces, con sus altibajos, pero ya lleva muchos años esta lucha. ¿Qué va a pasar también en la asamblea? Y justamente, frase de la Declaración de los Derechos del Hombre: libertad, igualdad, fraternidad. Y posteriormente se va a convertir en el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Pues la asamblea va a secuestrar a los reyes, los 16, y van a hacer que acepte que la asamblea es un órgano funcional del Estado y que tiene el mismo derecho de emitir reglas que el rey. Entonces lo van a declarar pues un órgano oficial para la toma de decisiones. Y se va a partir la asamblea en dos partes. La parte que va a estar a la izquierda de la mesa, viendo la de enfrente, se van a agrupar, no sé, a la izquierda de la mesa más bien. O sea, yo soy la mesa, a mi izquierda van a estar los jacobinos, dirigidos por Robespierre. Y a la derecha de la mesa van a estar también los que se van a considerar los absolutistas. También a los jacobinos se les va a llamar constitucionalistas. Es decir, la idea es si están a favor o no de la constitución que ya habían realizado. Donde básicamente se plantea un gobierno de monarquía republicana. Es decir, sí va a haber un rey, pero también tiene que, por forma democrática, haber un contrapeso, un sistema legislativo. Justamente esta asamblea es lo que va a dar inicio a esta discusión entre izquierda y derecha en política, donde la izquierda normalmente va a tener como visiones, pues ideas de progreso o cambio al menos, y en pro de la población, como en el grueso, ¿no? En la población, voy a ponerle popular, para definirlo de alguna. Y el lado derecho, más conservadora, y con visiones de mantener las desigualdades normalmente. Ahora, el cómo se define más allá la izquierda y la derecha va a ir cambiando alrededor del tiempo, porque la izquierda en este momento sería lo que actualmente llamaríamos liberales, que en el momento político actual los liberales tienden a ser más de derecha o de centro derecha. Actualmente a quienes definiríamos más en la izquierda serían a personas con visiones socialistas, más de grupo que de individuos. Entonces va a ir cambiando qué es la izquierda y qué es la derecha según la población y el momento histórico que vivan, ¿va? Entre las muchas cosas que van a hacer la asamblea, y bueno, va a haber un tercer punto, un tercer grupo que van a ser los indecisos, que básicamente lo que van a hacer estos dos bandos es tratar de convencerlos poco a poco. No tienen nombre estos. Lo que actualmente llamaríamos el centro. Como pueden estar a favor a veces de uno o de otra postura. Una de las situaciones que van a hacer va a ser el juicio a Luis XVI y a María Antonieta. Y va a ser tan reñido este juicio que no me acuerdo exactamente cuántas personas eran en la asamblea. Voy a ponerle como número 500. A lo mejor eran 300, tal vez eran otro número. Pero si fueran 500, fue algo así como 252 a favor contra 248 en contra de matar a los reyes, ¿no? A Luis XVI y a María Antonieta. Algo así quedó la votación. Quedó muy, muy reñida. ¿Quiénes fueron? Los jacobinos a favor de darle cuello a los reyes y los absolutistas a favor de que los reyes continuaran. ¿Van a tratar de escapar los reyes? No lo van a lograr. Los revolucionarios los van a atrapar y los van a decapitar, ¿no? Y es lo que vimos básicamente en la inauguración de los Juegos Olímpicos este año. En 1793 justamente es cuando se va a dar este juicio y va a iniciar las decapitaciones, ¿no? Además, las decapitaciones van a ser en la plaza pública para que todo el mundo los viera. Era el show, el enojo, ¿no? Ahorita se quejan de que se cancelan personas. En esa época los cancelaban, pero de la vida, no de las redes sociales. Y se va a dar lo que se va a llamar el régimen de terror, que van a ser 100 días, desde el asesinato de los reyes hasta en 1794. O sea, fue a finales del 1793, a principios de 1794, son 3 meses más o menos, hasta que en la guillotina a Robespierre se le va a dar cuenta. ¿Por qué? Justamente la asamblea va a generar una república, en teoría, un sistema de gobierno
republicano, pero Robespierre se le va a empezar a subir mucho el poder a la cabeza, ¿no? Se subió a su ladrillo y se mareó. Y entonces cualquier persona que era considerada que estaba en contra de lo que estaba pasando, se le consideraba que estaba en contra de la revolución y también se le mandaba a la guillotina. Si se dan cuenta, aquí van a ver, pues además de esta persona, de aquí que está en la guillotina, se ve una serie de personas aquí que también se les va a pasar a ver. ¿Cuándo van a decir que Robespierre se pasó? En esta época, durante estos 100 días, también se va a promulgar una religión, no me acuerdo cómo se llama la religión, para la situación no importa, que básicamente es una religión a la sabiduría, no a los dioses, porque los reyes eran puestos por el dios cristiano. Entonces, se le va a ser una religión donde los dioses va a ser la sabiduría y la razón, porque ellos son bien razonables, ¿no? Ellos sí le piensan, según ellos, y pues también los domingos van a ir a su misa, que dicen que esas misas eran como un gran reventón de un día completo, ¿no? Y cada domingo pues iban a su reventón. En una de esas misas, Robespierre va a quitar la figura de la sabiduría de su altar y él se va a poner encima de ese altar, como si la fiesta y los rezos, cánticos, etcétera, en vez de hacerse a la sabiduría, se le hiciera a Robespierre. Y pues entonces un grupo de revolucionarios que ya estaban pensando que se estaba pasando Robespierre, van a darse cuenta que sí, ya, ahí se había deschavetado, y justamente ese acto va a ser suficiente para que muchas personas consideren que ya era exagerado lo que estaba pasando. Y se va a dar el fin al régimen de terror. 100 días donde se mató a mucha gente, porque sí, porque podían, ¿no? Si a ti te caía mal tu vecino, te decías, ¡ay, está en contra de la revolución! Era como la Santa Inquisición, ¿no? Solo que ya no era religiosa, ahora era revolucionaria. Y lo que se va a promulgar para gobernar va a ser el directorio, que va a ser un poder ejecutivo formado por 5 personas. Se dieron cuenta que si una persona gobernaba, se deschapetaban. Entonces va a ser un ejecutivo, 5 personas, una cámara de los 500, que sería como la Cámara de Diputados, y la Cámara de los Ancianos, que sería como la Cámara de Senadores. Una de esas 5 personas va a ser Napoleón. ¿Por qué Napoleón va a ser tan importante? Justamente los revolucionarios eran mal vistos por el resto de las monarquías que rodean a Francia. Por lo menos la corona española, la corona de Prusia, la de Hungría y los reinos italianos, porque todavía no existía Italia como tal, van a malmirar la Revolución Francesa. Y entonces van a tener como a sus soldados en las fronteras para que ningún loquito de estos llevara estas ideas a sus países. Y pues Napoleón también va a estar, justo también es un proceso expansivo de Francia. Y Napoleón va a empezar a hacer negociaciones con las demás coronas de tranquilícense, no va a pasar nada, yo no me meto con ustedes, pero pues ustedes reconozcan a mí como un embajador de Francia, ¿no? Porque en ese momento no había un gobierno estable. Entonces Napoleón hacia afuera va a ser reconocido como un negociador por los demás países. Y hacia adentro también Napoleón va a ser como un gran héroe, porque va a poder contener a las demás coronas para que no se metan con lo que están haciendo como la República Francesa. Entonces va a ser muy aceptado Napoleón en ese momento. ¿Qué va a pasar? En 1799 el directorio se va a desintegrar. El directorio es el poder ejecutivo. Y entonces se va a generar todo esto porque Napoleón estuvo tramando. Va a generar lo que se va a llamar el consulado, que es la forma de gobierno entre el 99 y 1804. Es un gobierno de 3 personas, como el triunvirato. ¿Y se acuerdan lo que pasó en la República Romana con el triunvirato? Que Julio César era tan fuerte que terminó dominando el triunvirato. Pues lo mismo va a pasar aquí en el consulado. Napoleón va a tener una fuerza tan fuerte hacia adentro y hacia afuera de Francia que va a terminar controlando el consulado. Y bueno, justamente Napoleón se va a dar cuenta que uno de los grandes contrapesos que va a tener la República Francesa va a ser la Iglesia. Y entonces va a generar una serie de modificaciones. Se va a confiscar los bienes de la Iglesia, que ese es uno de los primeros poderes, se les va a dejar sin recursos a la Iglesia. Y la segunda, la Iglesia en general, no sé si ustedes los bautizaron y les dan su fe de bautizo. Y cuando mueren también se les da la fe de defunción y un montón de cosas, ¿no? Entonces básicamente la Iglesia tiene un registro, o tenía un registro en Francia, de cuántos nacían, cuántos morían, y esa era otra forma de poder, un poder administrativo.
¿no? Es como ahora que nosotros sacamos el INE, pues votar es un extra, pero más bien el INE la gente la buscamos más como una identificación. Pues ahí la identificación era todo lo que daba la iglesia. Entonces, para quitarle ese poder también a la iglesia, se va a generar un código civil. Y pues además, también con ello se va a generar un sistema de leyes nuevas durante el consulado. Ya que logra hacer todo esto Napoleón, va a terminar haciendo que los otros dos cónsules abdiquen a favor de él. Y se va a volver el Imperio Napoleónico, que va a ser entre 1804 y 1814. Si se dan cuenta, iniciamos en el 99, entonces llevamos 99, 5 años para el 4, 15 años, ¿no? O sea, que Napoleón estuvo como en el centro del poder político en Francia. Napoleón entonces va a empezar a hacer un proceso de expansión, va a conquistar varios reinos franceses, incluso, por ejemplo, quien lo va a coronar va a ser el Papa de ese momento, no importa el nombre, pero va a secuestrar al Papa, incluso va a secuestrar a 2 papas Napoleón. Al rato les mando un video sobre el tema. Eso es nada más chisme. Va a conquistar parte de Prusia, Habsburgo, y va a ser bien inteligente. Como en ese momento España y Portugal están en discusiones, Napoleón va a negociar con la corona española de que le permiten atravesar por España porque quería conquistar Portugal. Y la corona española dice, pues voy a debilitar a mi enemigo con soldados que no son míos. Entonces le van a dar permiso a Napoleón de pasar por España para conquistar Portugal. Pero una vez que las fuerzas napoleónicas entran en España, van a decir, chachán, ¿qué creen? No era contra Portugal, iban a conquistar España, ¿no? Casi sin ninguna, sin que nadie se opusiera, porque ya estaba básicamente tomada España, cuando dicen, no, tomamos España. Y esto, bueno, ese extra que les voy a dar tiene que ver con, más adelante, cuando veamos justamente el proceso de independencia. Napoleón es una de las causas del proceso de independencia de las Américas hispanas, por lo menos de América hispana. Él va a poner como rey de España a su primo, José Bonaparte, ¿no? Más católico. Él no era un comencuras como Napoleón, él sí era católico, por eso se le ve rezando, pero además José Bonaparte va a tener un problema con la bebida, y entonces se le va a conocer como Pepe Botellas, en vez de Bonaparte, Botellas. Por eso esta es una caricatura política del momento, José Bonaparte con su traje francés dentro de una botella, ¿no? Entonces se le va a caricaturizar como un mal gobernante. Y más adelante los franceses van a poder expulsar a los españoles y tenemos esta caricatura, a un soldado con apariencia española pateando a un soldado con apariencia francesa, corriéndolos de España. El Imperio Napoleónico va a llegar a su decadencia cuando Napoleón va a tratar de conquistar Moscú. Va a salir de Francia con 650,000 soldados, más de medio millón de soldados, y va a regresar a Francia con 10,000 soldados. Entonces sale con más de medio millón de soldados, va a morir en esta gran marcha. Y básicamente van a tener solo 2 conflictos durante todo este proceso, y conflictos muy menores, que es lo que va a hacer que esta población diezme el hambre. Y eventualmente cuando llegan a Rusia, en Rusia va a iniciar el invierno, y entonces muchos de los soldados van a morir de frío. ¿Qué es lo que va a hacer Rusia? Va a ser la guerra de fuego, así se le va a conocer. ¿Qué era lo que hacían? Movían a su población y quemaban los campos, los sembradíos y a las ciudades. Los rusos van a quemar sus propias ciudades, sus propios sembradíos. ¿Cuál era la idea? Que cuando llegaran los franceses a los espacios no encontraran qué comer. Entonces poco a poco fueron muriendo básicamente de hambre y posteriormente de frío. Va a llegar a Moscú con poco más de 100,000 soldados y le van a mandar mensaje de que las demás potencias, en específico Inglaterra, Prusia, van a estar intentando conquistar París. Y entonces vamos de regreso. ¿Qué es lo que van a ver en la franja negra? El regreso a París. Y a París va a llegar con 10,000 soldados. Ahí va a ser derrotado por primera vez. ¿Qué van a hacer entonces las potencias? Lo van a exiliar a la isla de Santa Cecilia. En esta isla a Napoleón se le va a permitir tener comunicación con el resto. O sea, está exiliado, pero con muchos beneficios. Va a tener parte de sus soldados con él, va a tener servidumbre. Básicamente era como
Ya no vas a ser el rey de Francia, vas a ser el rey de esta isla. Napoleón Bonaparte va a tratar de suicidarse y se dice que va a tomar el doble de la dosis que mataría a una persona, lo que va a provocar que su estómago vomite el veneno. Y entonces Napoleón toma esa doble porque él se creía muy fuerte. Entonces una dosis normal no le iba a matar. Y cuando vomita el veneno va a creer que es una señal divina para que reinicie su guerra. Va a reiniciar su guerra y va a ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. En esta batalla ya otra vez lo van a volver a exiliar a la misma isla, Santa Cecilia, pero les van a quitar todos los beneficios que tenía Napoleón. Y ya, una vez con todos estos beneficios, pues el veneno que se había tomado, si bien no lo mató, sí le va a generar daños a sus órganos y va a morir por secuelas del veneno. Solo, básicamente, en la pobreza y enfermo. Ese es el fin de Napoleón, un fin trágico para él. Y pues para el resto de Europa, un final feliz. Entonces vamos a dejar hasta aquí historia por hoy. Y ahora sí, vamos a iniciar todo el proceso de lo que vamos a llamar los imperialismos a partir de la próxima semana. Y ya con eso vamos a llegar la próxima semana rápido hasta Primera Guerra Mundial y dentro de 15 días hasta Segunda Guerra Mundial. Vamos a parar esto.